¿Alguna vez te has preguntado cómo un país pequeño logró forjar su identidad, resistir invasiones, superar conflictos internos y construir una democracia sólida que hoy inspira a toda la región? Hoy te invito a descubrir la historia completa del Uruguay, un recorrido fascinante desde los primeros pueblos originarios hasta los desafíos del siglo XXI. En este viaje sentirás la valentía de los primeros habitantes, el coraje de líderes como Artigas, la lucha incansable de la población frente a invasores y dictaduras, y cómo cada obstáculo se transformó en aprendizaje y fortaleza. Nos conectaremos con sus logros, pero también con los momentos de dolor, de pérdida y de incertidumbre que marcaron generaciones enteras. Si alguna vez has sentido que las dificultades de tu vida no tienen solución, la historia del Uruguay te mostrará que la perseverancia, la unidad y la fe en la justicia pueden transformar los desafíos en oportunidades. Cada capítulo de este país nos enseña que los problemas más grandes pueden convertirse en victorias y que la identidad y la libertad se construyen paso a paso, con esfuerzo y compromiso. Prepárate para sumergirte en una narrativa que no solo informa, sino que emociona, que te hará visualizar los paisajes, los héroes, los pueblos y las ciudades que forjaron esta nación. Al final de este viaje, comprenderás cómo Uruguay logró levantarse, reinventarse y consolidarse, y quizás encuentres en su historia inspiración para enfrentar tus propios desafíos y creer en tu capacidad de superar cualquier obstáculo. Antes de comenzar con esta increíble historia, quiero invitarte a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre la historia de los países y otros temas fascinantes. Y hoy quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario con la palabra libertad. Sí, repito. Comenta libertad en este video. Con esto, no solo participas en la conversación, sino que también ayudas a que más personas que necesitan escuchar esta palabra puedan descubrir este contenido. Así que recuerda, suscríbete al canal y deja tu comentario diciendo libertad. Ahora sí, acompáñame a descubrir la historia completa del Uruguay. 1. Los primeros habitantes y culturas originarias. Hace miles de años, antes de que existieran mapas o fronteras, los territorios que hoy conocemos como Uruguay estaban habitados por pueblos originarios que vivían en armonía con la naturaleza. Entre ellos, los charrúas, los guaraníes y los chanás se destacaban por su valentía, su conocimiento del entorno y su profunda conexión con la tierra, los ríos y los bosques. Los charrúas, especialmente, eran conocidos por su destreza en la caza y la guerra. Sus cuerpos ágiles y sus lanzas afiladas les permitían enfrentarse a animales salvajes y proteger sus territorios de invasores. Eran nómadas, siempre atentos a las estaciones y a los movimientos de los rebaños de ciervos y guanacos, que constituían su alimento principal. Su organización social estaba basada en clanes familiares y líderes respetados por su sabiduría y valentía. Por otro lado, los guaraníes, provenientes de regiones cercanas al actual Paraguay y Brasil, se establecieron en áreas cercanas a ríos y lagunas. Su vida estaba marcada por la agricultura, cultivando maíz, mandioca y frijoles, y por rituales que honraban a la naturaleza. Los guaraníes tenían una cosmovisión rica y espiritual. Creían en espíritus que habitaban la tierra, el agua y el cielo, y sus cantos y ceremonias fortalecían los lazos comunitarios. Los chanás, menos conocidos pero igualmente importantes, habitaban zonas ribereñas y boscosas. Su habilidad para pescar, construir canoas y navegar por los cursos de agua les permitió comerciar e intercambiar productos con otros grupos originarios. Estos pueblos no tenían ciudades como hoy las conocemos,
pero sus aldeas, campamentos y senderos estaban llenos de vida. Las historias que contaban alrededor del fuego, las canciones que acompañaban las cosechas y las danzas guerreras formaban un tejido cultural que permaneció por siglos, incluso frente a los primeros contactos con los europeos. Imagina por un momento los vastos campos uruguayos, con su hierba alta meciéndose al viento, los ríos serpenteando entre bosques y montes bajos, y en medio de ese paisaje, comunidades enteras viviendo de manera sostenible, respetando la tierra que les daba alimento, protección y vida. Esa es la raíz profunda de la historia del Uruguay. Un territorio que, desde sus primeros habitantes, mostró resistencia, ingenio y un sentido de comunidad que perduraría a lo largo de los siglos. 2. La llegada de los exploradores europeos. En comienzos del siglo XVI, las costas del actual Uruguay comenzaron a ser descubiertas por exploradores europeos en busca de nuevas rutas, riquezas y territorios. En 1516, Juan Díaz de Solís, navegante español, se convirtió en uno de los primeros europeos en arribar al Río de la Plata. Su expedición buscaba encontrar un paso hacia el Océano Pacífico, pero lo que encontraron fue un territorio vasto, lleno de ríos, estuarios y paisajes desconocidos, habitado por pueblos originarios que miraban con curiosidad y cautela a estos visitantes extraños. La llegada de Solís no fue sencilla. Los encuentros con los charrúas y otros grupos indígenas pronto mostraron que los europeos no encontrarían un territorio fácil de dominar. La valentía y estrategia de los pueblos originarios sorprendieron a los exploradores. Lamentablemente, la expedición de Solís terminó de manera trágica. Fue atacado y muerto por los indígenas, dejando un mensaje claro sobre la resistencia de los habitantes originales. Años más tarde, otros exploradores españoles y portugueses continuaron explorando la región, mapeando la costa y los ríos. Buscaban lugares estratégicos para establecer asentamientos, puertos y puntos de comercio. Montevideo, hoy la capital de Uruguay, comenzaría a tomar forma como un territorio codiciado por su ubicación geográfica, un puerto natural que permitiría controlar el tráfico por el Río de la Plata y servir como base para futuras expediciones. Durante estas primeras décadas, los europeos quedaron fascinados por la fertilidad de la tierra, la abundancia de animales y la riqueza de los recursos naturales. Sin embargo, también se enfrentaron a desafíos inesperados. La resistencia indígena, el clima impredecible y la falta de infraestructura dificultaban la colonización inmediata. A pesar de ello, estos primeros contactos fueron decisivos. Marcaron el inicio de cambios profundos en la región, introduciendo nuevas culturas, religiones y tecnologías que con el tiempo transformarían para siempre la vida de los pueblos originarios y el paisaje del Uruguay. Imagina la escena: pequeñas embarcaciones navegando lentamente por ríos amplios, exploradores con mapas rudimentarios y brújulas, indígenas observando desde la ribera, evaluando cada movimiento, mientras el viento trae promesas de descubrimientos y peligros desconocidos. Este encuentro entre mundos marcó el inicio de una historia que estaría llena de desafíos, alianzas, conflictos y transformaciones profundas, sentando las bases para la colonización y la fundación de futuras ciudades. 3. La colonización y fundación de Montevideo. A comienzos del siglo XVIII, la región del Río de la Plata era un punto estratégico codiciado por España, que buscaba proteger sus territorios frente a las constantes amenazas portuguesas provenientes del Brasil. Para consolidar su control, se decidió establecer un fuerte y una ciudad que asegurara la soberanía española en la zona. Así nació la fundación de Montevideo, en 1726, bajo órdenes del gobernador Bruno Mauricio de Zavala. Montevideo no fue solo una ciudad, sino una fortaleza.
Sus calles se diseñaron siguiendo criterios militares, plazas abiertas para maniobras, calles angostas que dificultaban ataques, murallas y baluartes estratégicamente ubicados para defenderse de posibles invasiones. Cada construcción tenía un propósito, y la ciudad comenzó a llenarse de soldados, artesanos, comerciantes y familias que buscaban oportunidades en este nuevo territorio. La vida en Montevideo, en sus primeros años, era dura. Los colonos enfrentaban desafíos diarios: enfermedades, el clima variable, la falta de alimentos en temporadas de sequía y la constante vigilancia de posibles ataques de portugueses o indígenas hostiles. Sin embargo, la ciudad creció lentamente y su puerto se convirtió en un punto clave para el comercio regional. Desde allí, se exportaban productos como cueros, ganado y alimentos, mientras que llegaban mercancías europeas que transformaban poco a poco la economía y la vida cotidiana. Montevideo también comenzó a ser un crisol cultural. Soldados españoles, comerciantes portugueses, familias criollas y esclavos africanos que llegaban para trabajar en las estancias y el comercio comenzaron a convivir mezclando costumbres, lenguas y tradiciones. Esta diversidad inicial sentó las bases de la identidad multicultural uruguaya que se mantendría a lo largo de los siglos. Imagina la escena: el puerto lleno de barcos con velas desplegadas, soldados patrullando las calles de tierra, niños jugando entre las casas de madera y piedra, artesanos trabajando en talleres, y el murmullo constante del mar mezclándose con los sonidos de la ciudad recién nacida. Montevideo era un punto de encuentro entre continentes, un lugar estratégico y lleno de vida que marcaría el rumbo del futuro Uruguay. Si hasta ahora te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando la historia completa de Uruguay y otros países. Y si estás disfrutando del contenido, dale me gusta al video. Con tu apoyo nos ayudas a llegar a más personas que también quieren conocer y aprender sobre la historia, y a mantener este canal lleno de contenido fascinante para todos. 4. La vida colonial y la economía ganadera. Durante el período colonial, una de las características más marcantes de lo que hoy es Uruguay fue la expansión de la ganadería extensiva. La inmensidad de las pampas, los pastos verdes y los ríos caudalosos ofrecían un terreno ideal para el desarrollo de estancias, donde se criaba ganado vacuno y ovino, que se convertiría en el motor económico del territorio. La vida en estas estancias era dura, pero llena de rituales cotidianos que marcaban la existencia de los pobladores. Los hombres se dedicaban a la cría del ganado, al pastoreo y a la protección de los rebaños frente a animales salvajes y a incursiones de grupos indígenas. Las mujeres, por su parte, administraban los recursos de la estancia, cuidaban del hogar y participaban activamente en la elaboración de alimentos, tejidos y productos necesarios para la supervivencia. El comercio del cuero y la carne comenzó a consolidarse, convirtiéndose en uno de los primeros pilares de la economía colonial. Los productos se transportaban a través de los ríos y hacia el puerto de Montevideo, que funcionaba como el principal centro de intercambio comercial con otras ciudades del Río de la Plata y con Europa. Cada envío representaba un esfuerzo titánico, con carreteras rudimentarias, largas jornadas de trabajo y el riesgo constante de saqueos o robos. Además, la vida colonial estaba marcada por la interacción con los pueblos indígenas. Algunos grupos, como los charrúas, continuaban resistiendo la expansión europea, mientras que otros establecían alianzas y realizaban intercambios comerciales, aportando conocimientos sobre la tierra, la caza y la agricultura que resultaron esenciales para los colonos. Imagina por un momento las vastas llanuras uruguayas al amanecer, el sol iluminando a los gauchos montados a caballo, conduciendo los rebaños, los perros ayudando en la labor de pastoreo,
Las estancias dispersas, cada una con su historia de esfuerzo y resiliencia, y en la distancia el murmullo de Montevideo como un puerto que conecta la riqueza de la pampa con el mundo exterior. Este escenario formó la columna vertebral de la vida colonial uruguaya, mezclando trabajo, comercio y la convivencia compleja entre culturas diversas, preparando el terreno para los cambios que vendrían en los siglos siguientes. 5. Invasiones portuguesas y disputas territoriales. A lo largo del siglo XVIII, el territorio del actual Uruguay se convirtió en un escenario estratégico de disputas entre España y Portugal, debido a su ubicación en la desembocadura del Río de la Plata. Portugal, expandiéndose desde Brasil, buscaba controlar estas tierras fértiles y sus rutas fluviales, mientras España intentaba consolidar su dominio y proteger Montevideo como punto clave de comercio y defensa. Estas tensiones provocaron constantes conflictos y ocupaciones temporales. Los portugueses construían fortificaciones y pequeños asentamientos en la frontera oriental, mientras los españoles reforzaban Montevideo y otros puntos estratégicos. La vida de los habitantes locales estaba marcada por la incertidumbre. Los colonos y las estancias se encontraban en la línea de fuego de los enfrentamientos y muchas familias debían adaptarse rápidamente a los cambios de poder, negociando con ambos bandos o huyendo hacia zonas más seguras. Además, estas disputas no eran solo militares. También tenían impactos sociales y económicos. El comercio se interrumpía, las rutas de transporte de ganado y cuero eran inseguras y las alianzas con los pueblos indígenas se volvieron cruciales para la supervivencia. Algunos grupos originarios, como los charrúas, aprovechaban las tensiones para mantener su independencia y proteger sus territorios, mientras que otros eran incorporados como aliados o mano de obra en las estancias y fortificaciones de los colonos. Este período de conflictos constantes sentó las bases de un sentimiento de identidad local y resistencia. Los habitantes de la región comenzaron a desarrollar un sentido de pertenencia que trascendía la lealtad a España o Portugal, viendo su tierra como un espacio propio que debía ser defendido frente a invasores extranjeros. Cada batalla, cada patrulla y cada fortaleza construida se convirtió en un símbolo de esa lucha por el territorio y la autonomía. Imagina la escena: las llanuras uruguayas con columnas de soldados portugueses avanzando, exploradores españoles reforzando murallas, caballos galopando entre estancias y aldeas, y los ríos que serpentean como rutas estratégicas que todos intentan controlar. Las disputas territoriales no solo marcaban mapas, sino que también moldeaban la identidad de un pueblo que aprendería a resistir y a valorar su independencia, preparando el camino para las futuras luchas por la libertad y la consolidación de la nación. 6. La influencia de las guerras de independencia en Sudamérica. A comienzos del siglo XIX, los vientos de cambio recorrían toda América del Sur. Las guerras de independencia en Argentina, Paraguay y otras regiones despertaron un espíritu de libertad que no tardó en llegar a los habitantes del territorio del actual Uruguay. Las ideas de emancipación, igualdad y soberanía comenzaron a inspirar a líderes locales y a pequeños grupos de patriotas que soñaban con un futuro libre del dominio español. El Río de la Plata se convirtió en un escenario clave para estos movimientos. Montevideo, como puerto estratégico, era tanto un centro de comercio como un punto de control militar, y por ello, cualquier intento de independencia debía considerar su influencia. Algunos uruguayos comenzaron a organizar milicias locales, entrenándose en secreto, mientras otros establecían alianzas con revolucionarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, buscando apoyo y coordinación para las futuras acciones contra los españoles.
Este periodo estuvo marcado por la tensión constante entre la lealtad a la corona española y los ideales revolucionarios. No todos los habitantes compartían la misma visión. Mientras un sector apoyaba las ideas de libertad, otros temían las consecuencias de un cambio radical y preferían la estabilidad de la dominación española. Sin embargo, la presencia de líderes visionarios y la inspiración de los éxitos iniciales en otras regiones comenzaron a inclinar la balanza hacia la lucha por la independencia. Los movimientos patrióticos locales no solo tenían un carácter militar, sino también político y social. Se debatían ideas sobre la organización del territorio, la propiedad de la tierra, la distribución de riquezas y la participación ciudadana. Cada reunión secreta, cada manifiesto y cada estrategia militar reflejaba la creciente conciencia de que Uruguay podía convertirse en una nación soberana, capaz de decidir su destino y proteger su territorio de invasores extranjeros. Imagina la escena: los caminos rurales con pequeños grupos de patriotas entrenando al amanecer, las estancias siendo testigos de reuniones clandestinas, barcos llegando y saliendo del puerto de Montevideo con noticias de batallas lejanas, y la población observando con expectativa, temiendo y a la vez soñando con la libertad. Este despertar revolucionario marcó el inicio de una etapa decisiva en la historia uruguaya, donde la lucha por la independencia se convirtió en un sueño compartido que pronto empezaría a materializarse en acciones concretas. 7. La lucha por la independencia y la figura de Artigas. A partir de 1811, un hombre emergió como símbolo de la resistencia y la libertad en el territorio oriental del Río de la Plata: José Gervasio Artigas. Conocido por su valentía y su visión política, Artigas lideró un movimiento que buscaba no solo la independencia del dominio español, sino también la creación de un modelo de organización donde las provincias y pueblos tuvieran autonomía y voz en sus asuntos. Artigas no era un líder convencional. Su estrategia combinaba habilidad militar, liderazgo popular y visión social. Formó las llamadas Ordenanzas del Pueblo Oriental, que promovían la justicia, la redistribución de tierras y la protección de los más desfavorecidos. Bajo su mando, miles de gauchos, indígenas y pequeños agricultores se unieron a la causa, convirtiendo cada enfrentamiento en una demostración de unidad y compromiso con la libertad. La lucha no fue sencilla. Los enfrentamientos con tropas españolas, portugueses e incluso con facciones internas que no compartían sus ideales marcaron años de batallas, emboscadas y marchas agotadoras. Artigas lideraba personalmente a sus tropas, cabalgando junto a ellos por llanuras y ríos, demostrando un ejemplo de coraje que inspiraba a todos a su alrededor. Cada victoria fortalecía la esperanza, y cada derrota enseñaba lecciones sobre estrategia, paciencia y resiliencia. Pero Artigas no solo fue un líder militar, también fue un visionario político. Promovió la idea de una confederación de provincias libres del Río de la Plata, donde cada región pudiera decidir sus leyes, su economía y su destino, siempre unida por la colaboración y el respeto mutuo. Esta visión adelantada sentó las bases de lo que más tarde se consolidaría como la identidad nacional uruguaya. Imagina la escena: vastas llanuras uruguayas al amanecer, Artigas montado sobre su caballo, su sable reflejando la luz del sol, rodeado por un ejército diverso de gauchos con lanzas y fusiles improvisados, marchando hacia la libertad. El rumor de los ríos acompañando sus pasos y los poblados observando con esperanza y temor, conscientes de que se estaba escribiendo una página fundamental de su historia.
La figura de Artigas se convirtió en un faro de independencia, justicia y orgullo, y su legado sigue inspirando a Uruguay hasta el día de hoy. Si estás disfrutando de esta historia, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y también dale me gusta al video, porque tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que quieren descubrir y aprender sobre la historia de Uruguay y otros países. 8. La ocupación brasileña y conflictos internos. Tras las campañas de independencia lideradas por Artigas, el territorio oriental no encontró paz inmediata. Entre 1816 y 1820, el Imperio del Brasil invadió la región, buscando expandir su dominio desde el norte. Esta ocupación provocó enfrentamientos constantes y puso a prueba la resistencia de los habitantes, que, a pesar de haber soñado con la libertad, se vieron nuevamente bajo el control de un poder extranjero. Durante este periodo, el liderazgo de Artigas se vio desafiado. Sus fuerzas patriotas enfrentaban no solo al ejército brasileño, mejor equipado y más numeroso, sino también a divisiones internas entre los propios orientales. Surgieron conflictos entre facciones políticas y militares, conocidas más tarde como los blancos y colorados, reflejando diferencias de intereses, estrategias y visiones sobre el futuro del territorio. La vida cotidiana de la población se volvió difícil. Las estancias eran saqueadas, los comerciantes tenían que negociar bajo amenazas y muchas familias debieron desplazarse hacia zonas más seguras. Sin embargo, este período también fortaleció el sentido de identidad nacional. Los orientales aprendieron a unirse frente a la ocupación y a valorar la importancia de defender su tierra, su cultura y sus derechos frente a poderes externos. En paralelo, la región vivió un proceso de organización política y social. Las experiencias de resistencia enseñaron lecciones sobre estrategia militar, diplomacia y cooperación. Cada enfrentamiento con los invasores brasileños, cada negociación y cada acto de resistencia contribuyó a moldear los cimientos de una futura nación independiente. Imagina la escena: campos uruguayos, recorridos por tropas brasileñas, aldeas y estancias vigiladas por soldados, familias refugiadas en las sombras de los bosques, y Artigas, aunque apartado por la presión militar, supervisando movimientos, inspirando a los líderes locales y manteniendo viva la esperanza de liberación. Esta etapa crítica mostró que la independencia no era solo un ideal, sino un desafío constante que requeriría unidad, paciencia y un liderazgo fuerte para consolidarse en los años siguientes. 9. La independencia definitiva en 1828. Después de años de conflictos, ocupaciones y luchas internas, finalmente llegó el momento de la independencia definitiva de Uruguay. Tras negociaciones diplomáticas que involucraron a España, Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1828 se estableció oficialmente la soberanía del Estado Oriental, consolidando un país libre y autónomo en la región del Río de la Plata. Montevideo se convirtió en la capital de esta joven nación, uniendo simbólicamente la fuerza del puerto, la historia de resistencia y la esperanza de un futuro independiente. La independencia no solo significó la retirada de tropas extranjeras, sino también la posibilidad de que los uruguayos definieran su propio destino, sus leyes, su economía y sus instituciones políticas. Este logro fue el resultado de años de sacrificio. Los patriotas, que habían luchado bajo el liderazgo de Artigas y otros caudillos locales, así como la población que había resistido invasiones brasileñas y españolas, pudieron finalmente ver reconocida su lucha.
Las instituciones gubernamentales comenzaron a organizarse, se redactaron constituciones y se sentaron las bases de un sistema republicano que buscaría equilibrar la autoridad del Estado con los derechos y libertades de los ciudadanos. La independencia también tuvo un fuerte componente de identidad nacional. Tras décadas de disputas externas e internas, los habitantes del territorio oriental consolidaron un sentido de pertenencia y orgullo por su tierra, su cultura y sus tradiciones. Este espíritu unificador se convirtió en un pilar para enfrentar los desafíos políticos, sociales y económicos que vendrían en las décadas siguientes. Imagina la escena. Las calles de Montevideo llenas de celebración, banderas ondeando al viento, hombres y mujeres abrazando a los soldados y patriotas que habían defendido la tierra, y el Río de la Plata, reflejando la luz del sol sobre un puerto que ahora representaba la libertad y la esperanza de una nación recién nacida. La independencia de 1828 no fue solo un acto político, sino la culminación de siglos de resistencia, sacrificio y sueños compartidos que dieron forma al Uruguay moderno. 10. Organización política y conflictos entre blancos y colorados. Tras lograr la independencia definitiva, Uruguay se enfrentó a nuevos desafíos internos. La construcción de un Estado estable no fue sencilla, y las primeras décadas de la nación estuvieron marcadas por intensas disputas políticas entre dos grandes facciones, los blancos y los colorados. Estas divisiones reflejaban no solo intereses políticos, sino también diferencias sociales, económicas y regionales. Los blancos, tradicionalmente vinculados a las áreas rurales y a los estancieros, defendían una visión más conservadora y regionalista, preocupados por mantener las tradiciones y la autonomía de las provincias. Por otro lado, los colorados, con base principalmente en Montevideo y en sectores urbanos, promovían políticas liberales, modernizadoras y centralizadas, buscando consolidar un Estado fuerte que uniera a todo el país bajo un proyecto común. Estas tensiones derivaron en enfrentamientos armados, disputas electorales y alternancia de gobiernos, afectando la estabilidad política y social. Sin embargo, a pesar de los conflictos, también se desarrollaron mecanismos de negociación, acuerdos y constituciones que sentaron las bases del sistema democrático uruguayo. Cada conflicto enseñó a los líderes y ciudadanos la importancia del diálogo, la cooperación y la construcción de instituciones sólidas. Además, la vida cotidiana de la población reflejaba estas tensiones. Las decisiones políticas influían directamente en la economía, la distribución de tierras, la seguridad y la educación. Las familias y los comerciantes debían adaptarse a los cambios de poder, mientras que los ciudadanos comenzaron a participar más activamente en la política, comprendiendo que sus voces y acciones podían moldear el futuro del país. Imagina la escena: plazas y calles de Montevideo llenas de debates y manifestaciones, estancias en el interior que escuchan noticias de conflictos y alianzas, jóvenes líderes armando estrategias y ciudadanos comunes participando activamente en la construcción de un proyecto nacional. Entre la lucha, las negociaciones y los compromisos, Uruguay fue consolidando un modelo político único que, pese a los enfrentamientos entre blancos y colorados, garantizaba la permanencia de la democracia y la identidad nacional. 11. Transformaciones económicas y desarrollo urbano. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Uruguay comenzó a experimentar un crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por la ganadería, la exportación de carne y lana y el desarrollo del comercio en Montevideo, su principal puerto. La riqueza generada permitió que las ciudades crecieran, que se construyeran nuevas calles, puentes y ferrocarriles, y que la infraestructura urbana comenzara a modernizarse, conectando las zonas rurales con los centros urbanos.
Montevideo se convirtió en un epicentro de actividad económica, social y cultural. Sus plazas se llenaban de mercados y ferias, los barrios se expandían y los edificios de estilo europeo reflejaban el auge económico y la influencia de corrientes arquitectónicas modernas. La llegada de inmigrantes europeos, atraídos por las oportunidades de trabajo y comercio, enriqueció la vida cultural y social de la ciudad, trayendo nuevas tradiciones, gastronomía y costumbres que se fusionaron con las locales. En paralelo, las estancias y zonas rurales continuaron siendo fundamentales para la economía. La producción de carne y cuero no solo abastecía al mercado interno, sino que también se exportaba hacia Europa, especialmente hacia países como Reino Unido, Francia y Alemania. Este comercio convirtió a Uruguay en un actor relevante en el mercado internacional y al mismo tiempo impulsó la creación de infraestructura logística como caminos de acceso, embarcaderos y sistemas de transporte de ganado. La transformación económica también permitió mejoras sociales. Surgieron nuevas escuelas, hospitales y servicios públicos en las ciudades, mientras que en el campo se introducían innovaciones en técnicas de ganadería y agricultura. Esta combinación de progreso económico, desarrollo urbano y apertura cultural consolidó a Uruguay como un país moderno y competitivo dentro de la región. Imagina la escena. Montevideo con sus calles adoquinadas, tranvías recorriendo la ciudad, mercaderes europeos negociando en los puertos, niños jugando en plazas llenas de fuentes y árboles, y los campos del interior donde los gauchos conducen rebaños de ganado hacia los centros de comercio. Este período sentó las bases de un Uruguay próspero y urbano, capaz de combinar la riqueza de su tierra con la innovación y el crecimiento de sus ciudades, preparando el escenario para las reformas sociales que vendrían en el siglo XX. No te olvides, suscríbete al canal ahora para seguir conociendo más sobre la historia del Uruguay y otros países fascinantes. Y si estás disfrutando del contenido, dale me gusta al video. Así nos ayudas a llegar a más personas que necesitan descubrir esta historia. 12. El estado de bienestar y reformas sociales. Durante el siglo XX, Uruguay se consolidó como un modelo de progreso social en América Latina, destacándose por sus reformas innovadoras en educación, salud y seguridad social. El país adoptó un enfoque pionero, construyendo lo que hoy se conoce como un estado de bienestar, donde el bienestar de la población se convirtió en una prioridad del gobierno y de la sociedad. La educación pública se expandió rápidamente, con la creación de escuelas y liceos en ciudades y pueblos rurales, garantizando que niños y jóvenes tuvieran acceso a la enseñanza básica y secundaria. Al mismo tiempo, se fomentó la alfabetización de la población adulta, generando una sociedad más preparada para enfrentar los desafíos económicos y políticos del país. En materia de salud, Uruguay implementó hospitales, centros de atención primaria y programas de vacunación, asegurando que la población tuviera acceso a servicios médicos de calidad. La protección social también incluyó la creación de sistemas de jubilaciones y pensiones, así como leyes laborales que defendían los derechos de los trabajadores, regulando la jornada laboral y estableciendo condiciones mínimas de seguridad y salario. Estas reformas transformaron la vida cotidiana de los uruguayos. Las familias podían contar con apoyo en caso de enfermedad o vejez. Los trabajadores tenían derechos claros y las nuevas generaciones crecían en un ambiente donde la educación y la salud eran accesibles para todos. Este modelo generó un sentido de igualdad, solidaridad y justicia social que fortaleció la cohesión de la nación y la percepción internacional de Uruguay como un país avanzado y moderno. Imagina la escena.
Niños entrando a escuelas luminosas con libros y pizarras, médicos atendiendo a pacientes en hospitales bien equipados, familias confiadas en la seguridad de sus jubilaciones y trabajadores organizando cooperativas y sindicatos para defender sus derechos. Cada acción, cada ley y cada reforma construyeron una sociedad más justa y humana, consolidando a Uruguay como un referente de progreso social en la región y sentando las bases de su estabilidad política y económica para las décadas siguientes. 13. Dictadura y lucha por la democracia. Entre 1973 y 1985, Uruguay atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia, la dictadura militar. Durante estos años, las libertades civiles fueron severamente restringidas, se suprimieron los partidos políticos y miles de ciudadanos sufrieron persecuciones, censura, detenciones y exilio. La vida cotidiana se transformó en un clima de miedo e incertidumbre, donde expresar opiniones contrarias al régimen podía significar consecuencias graves. Los militares buscaban mantener el control absoluto del país, imponiendo medidas autoritarias que afectaban todos los aspectos de la sociedad: educación, prensa, trabajo y política. Sin embargo, a pesar del miedo, la resistencia ciudadana no desapareció. Movimientos sociales, sindicatos, estudiantes y líderes políticos comenzaron a organizarse en secreto, luchando por recuperar la democracia y los derechos que habían sido conquistados durante décadas de progreso social. La población enfrentó enormes desafíos: familias divididas, amigos y compañeros detenidos y la constante vigilancia del Estado. Pero esta represión también fortaleció la unidad y la solidaridad entre quienes buscaban la libertad. La lucha no se limitó a protestas, incluyó activismo cultural, divulgación clandestina de información y la creación de redes de apoyo para proteger a los perseguidos. Finalmente, tras años de presión interna y reconocimiento internacional de la gravedad de la situación, la dictadura comenzó a ceder. En 1985, Uruguay recuperó la democracia, retornando a un gobierno civil, restableciendo las instituciones, los partidos políticos y las libertades fundamentales. La transición no fue fácil, pero sentó las bases para una sociedad más consciente de la importancia de la participación ciudadana, la justicia y la protección de los derechos humanos. Imagina la escena: calles silenciosas, vigiladas por militares, casas donde familias se reunían a escondidas para planear actos de resistencia, estudiantes y sindicalistas distribuyendo hojas con mensajes de esperanza, y finalmente, plazas llenas de ciudadanos celebrando el retorno de la libertad, con banderas ondeando y lágrimas de alegría. Este periodo oscuro, aunque doloroso, reforzó en los uruguayos la importancia de la democracia, la memoria histórica y la perseverancia, valores que hoy siguen siendo fundamentales para el país. 14. Uruguay contemporáneo y democracia consolidada. Desde el retorno de la democracia en 1985, Uruguay ha logrado consolidarse como uno de los países más estables y progresistas de América Latina. La recuperación no fue inmediata, implicó reconstruir instituciones, fortalecer la economía y restaurar la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en la justicia. Sin embargo, la sociedad uruguaya demostró resiliencia y capacidad de aprendizaje, aplicando las lecciones del pasado para construir un futuro más sólido. La política contemporánea se caracteriza por diálogo, consenso y respeto a las instituciones democráticas. Los partidos tradicionales, como los blancos y colorados, continúan participando en la vida política, pero han aprendido a negociar y colaborar, priorizando la estabilidad y el desarrollo del país. Se han implementado políticas inclusivas que promueven educación, salud,
derechos humanos y participación ciudadana, consolidando el modelo democrático iniciado décadas atrás. En lo económico, Uruguay ha logrado mantener una economía sólida y diversificada, basada en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio internacional. Montevideo y otras ciudades crecieron como centros urbanos modernos, con infraestructura avanzada, servicios de calidad y una vida cultural vibrante, reflejo de una sociedad que valora tanto la tradición como la innovación. La democracia consolidada también ha permitido avances en derechos sociales y humanos, posicionando a Uruguay como un referente regional. Políticas de inclusión, igualdad de género, respeto a minorías y protección del medio ambiente reflejan un país que no solo se reconstruyó tras la dictadura, sino que aprendió a valorar la justicia, la libertad y la participación activa de sus ciudadanos. Imagina la escena: plazas llenas de vida, jóvenes estudiando en universidades modernas, trabajadores participando en decisiones colectivas, familias disfrutando de una sociedad segura y organizada, y Montevideo brillando como una ciudad cosmopolita que combina historia y modernidad. Uruguay contemporáneo es el resultado de siglos de lucha, resistencia y progreso. Un país que ha sabido transformar los desafíos del pasado en oportunidades para construir un presente estable, inclusivo y con visión de futuro. 15. Identidad, cultura y desafíos del siglo XXI. Hoy, Uruguay se presenta como un país que combina historia, tradición y modernidad. Su identidad se ha forjado a lo largo de siglos de lucha por la independencia, resistencia frente a invasiones y dictaduras, y construcción de un Estado sólido y democrático. Esta identidad se refleja en la orgullosa cultura uruguaya, marcada por la música, el mate, la literatura, el fútbol y las expresiones artísticas que celebran tanto las raíces indígenas como las influencias europeas e internacionales. El país ha aprendido a valorar la educación, la igualdad y los derechos humanos como pilares fundamentales de la sociedad. Cada ciudadano, desde los niños en las escuelas hasta los adultos participando en decisiones colectivas, forma parte de un proyecto nacional que busca equilibrar progreso económico con justicia social, mostrando al mundo que la estabilidad y el desarrollo son posibles incluso en contextos regionales complejos. Sin embargo, el siglo XXI también presenta desafíos significativos. Uruguay debe enfrentar la globalización, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la competitividad internacional. La migración, los cambios climáticos y las demandas de una sociedad más conectada requieren políticas inteligentes y participativas que mantengan la cohesión social y la prosperidad. A pesar de estos retos, la historia del país demuestra que los uruguayos tienen resiliencia y creatividad. La experiencia adquirida durante la independencia, las guerras internas, las dictaduras y la consolidación democrática les permite abordar problemas complejos con visión estratégica, diálogo y unidad. La cultura, la educación y la historia compartida son las herramientas que sostienen esta capacidad de adaptación y crecimiento. Imagina la escena: Montevideo, iluminada por luces modernas, mientras sus barrios conservan la arquitectura colonial, jóvenes discutiendo ideas en universidades y cafés, familias celebrando festivales tradicionales y el país entero conectado al mundo, pero orgulloso de su historia y sus raíces. Uruguay del siglo XXI es un país que mira al futuro con confianza, consciente de sus logros pasados y decidido a mantener su identidad, su democracia y su bienestar social frente a cualquier desafío. Hemos recorrido juntos toda la historia del Uruguay, desde los primeros habitantes que vivían en armonía con la naturaleza, pasando por la fundación de Montevideo, las luchas por la independencia, los conflictos internos,
la dictadura y la construcción de la democracia moderna. Cada capítulo nos ha mostrado cómo la perseverancia, la unidad y la valentía pueden transformar la adversidad en progreso. Es inevitable sentirse identificado con los desafíos que enfrentaron generaciones enteras. La incertidumbre frente a invasiones, la injusticia de la represión y el miedo ante los tiempos de dictadura. Quizás, al mirar atrás, también reconozcas los momentos de tu vida donde la resiliencia y la esperanza fueron claves para seguir adelante. Pero la historia del Uruguay nos enseña algo fundamental. No importa cuán difíciles sean los obstáculos, siempre existe un camino hacia la reconstrucción, la justicia y la libertad. Cada esfuerzo, cada decisión de luchar por lo que es justo y cada compromiso con la comunidad contribuyen a forjar un futuro mejor. Hoy, Uruguay es un país moderno, democrático y orgulloso de su identidad, y su historia nos recuerda que la solución siempre está en la acción, en la unidad y en creer que los cambios son posibles. Así como esta nación superó conflictos y desafíos, nosotros también podemos aprender a enfrentar nuestras propias batallas, inspirados por su ejemplo de resiliencia y coraje. Antes de despedirnos, asegúrate de verificar que estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, hazlo ahora. Y no olvides compartir este video con amigos, familiares o cualquier persona que quiera conocer la historia completa del Uruguay. Con tu ayuda, más personas podrán descubrir estos contenidos y aprender sobre la riqueza de nuestra historia.